Amén, amén. A continuación vamos a ver un video siguiendo la serie del Evangelio según San Juan que estamos estudiando. Espero que lo disfruten. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucifícale. ¡Sí, crucifícale! ¡No! Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Inocente soy yo de la sangre de este justo hombre. Allá vosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, amén, por todo lo que el Señor sufrió, lo hizo por amor, ¿sí? Por amor a cada uno de nosotros. Y tenemos que corresponder a ese amor en gratitud, amén, porque lo hizo por amor. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Hoy domingo 13 de marzo, ya damos gracias a Dios. Reciban con un fuerte aplauso también los hermanos que se conectan por las redes sociales. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Somos los pastores Mario y Pati Torres aquí de la bella ciudad de Rockford, Illinois. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que vengas los domingos a las 11:45 de la mañana. Estamos aquí para servirte. Así que si usted no tiene Biblia o desea una, levante la mano, ahí nuestros voluntarios le van a hacer llegar una. Hoy vamos a seguir en nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Ya hoy vamos a estudiar el capítulo 19, versículo 28 al 37. Y el título del mensaje se llama Consumado es. Amén. Así que, ¿tiene su Biblia a la mano? ¿Sí? Ok, pues vamos en lo que usted busca ahí el pasaje, quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Alguna vez has visto a alguien morir? ¿Has estado con alguien
has presenciado la muerte de un ser querido? ¿Verdad que es un momento muy doloroso? ¿Verdad que sí? Es un momento que nos toca hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Presenciar cuando una persona, un ser querido, un amigo, un hermano, un padre, una madre, parten con el Señor, ¿verdad? Eso nos lleva a la reflexión, a pensar un poquito en que la vida es muy frágil, ¿verdad que sí? La vida, hoy estamos aquí nada más de paso, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y no es cierto que cuando alguien fallece, nos enteramos, ¿verdad? O presenciamos, ¿verdad? Nos vienen recuerdos a la mente, ¿verdad? De esa persona, ¿verdad? Como los momentos que vivimos con ella, que compartimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es algo que nos lleva hacia la reflexión, como les decía, acerca de la fragilidad de la vida, ¿sí? Así que continuamos con el estudio del Evangelio según San Juan. ¿Cuántos estuvieron con nosotros la semana pasada? ¿Sí? Levante la mano ahí con nosotros. La semana pasada vimos cómo Jesús mostró su amor a 2 ladrones crucificados, ¿verdad? Que murieron allí con Jesús en la cruz. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Ahí los tenemos, miren. ¿Sí? Uno murió a su izquierda y otro a su derecha, ¿sí? Juan capítulo 19, verso 18. Y sabes que el Señor los amó ahí en la cruz, ¿verdad? El Señor mostró su amor a estas dos personas, ¿verdad? Que merecían morir, ¿sí? El justo por los injustos. Murió crucificado, ¿verdad? En medio de 2 ladrones, ¿verdad? Mostrando su amor y diciéndole al que creyó en él, de seguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Verso 18. Y también estudiamos el amor que Dios demostró a sus enemigos ahí en la cruz, ¿verdad? El versículo 23 al 24. Y también en Lucas 23, 34 vimos que Jesús oró por sus enemigos, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Hablábamos acerca de lo que la Biblia dice, acerca de cómo debemos de amar incluso a nuestros enemigos, ¿sí? Y también Jesús mostró su amor a su propia madre, versículo 26 al 27, ¿verdad? Encomendándola al cuidado de uno de sus discípulos, el discípulo amado Juan, ¿verdad? Le dijo, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, ¿verdad? Así que veíamos ahí ese amor, ¿verdad? Que Jesús mostró hacia su madre también. Muy bien, así que el día de hoy vamos a ver los puntos importantes. Ahí lo tienen usted en su boletín. Si usted tiene su boletín, ahí va a encontrar una hojita. Vaya haciendo sus notas, vaya anotando ahí los pensamientos y versículos que vamos a ir estudiando el día de hoy. Y número 1, vamos a ver el clamor de un ganador. Amén. El versículo 28 al 29. Jesús terminó su obra, versículo 30. Los escrúpulos religiosos, versículo 31 y 32. La confirmación de la muerte de Jesús, versículo 33 al 34, y Juan testifica del cumplimiento de las Escrituras, versículo 35 al 37. Amén. Así que ahí lo tiene usted en su boletín, sus notas. Entonces vamos a leer del versículo 28 al 37. ¿Me acompañan? Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos edifica, nos llena, Señor, de fe, nos ayuda, Señor, a apartarnos del pecado, Señor, nos santifica. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. La leemos, Señor, con respeto, Señor. La leemos, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos hablas a través de ella, Señor. Ábranos a nuestro corazón y que podamos poner esta palabra por obra, Señor. Que no se quede solo en nuestro corazón. Transforma nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón y ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor, como tú nos mandas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice así, capítulo 19, verso 28, dice así. Vamos a leer hasta el versículo 37. Así que Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. ¿Sí? Había ahí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Consumado es, dice en otras versiones, ¿verdad? Así que entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación
Y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era el día en que se celebraba la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarle la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Verso 35, la información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado. Mirarán al que atravesaron. Amén. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Así que vamos a ir estudiando, como es nuestra costumbre, verso por verso, ¿verdad? Y ir analizando lo que está sucediendo. Así que Jesús sabía que su misión ya había terminado, ¿sí? Y se estaba cumpliendo las escrituras, ¿verdad? Cuando dijo, tengo sed, ¿sí? Jesús sabía que su gran obra, su vida y su muerte en la cruz, estaba ya consumado, como consumado es, dijo, ¿verdad? La escritura. Entonces Jesús se preparó para entregar su vida y morir, ¿verdad? Terminando la obra que Dios le había encomendado, ¿sí? Hubo un tiempo antes también en que se cumplieron todas estas cosas, ¿verdad? Y ya lo había dicho Jesús anteriormente a sus discípulos, ¿verdad? Anticipando su muerte. Y veámoslo ahí en Lucas 12:50, ¿qué dice? Si me acompañan, dice, Jesús dijo anteriormente, me espera un terrible bautismo, dijo Jesús, un bautismo de sufrimiento, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Lucas 12:50. Jesús entonces tuvo un tiempo donde se lograron todas estas cosas, cuando Jesús se volvió el objetivo, o sea, de la ira de Dios. El juicio por el pecado cayó sobre Jesús. Al que no conoció pecado, ¿qué dice 2 de Corintios 5:21? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Veámoslo ahí, 2 de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Sí, Jesús se ofreció como ofrenda viva, ¿verdad? Por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces fuimos reconciliados con el Padre por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. A nosotros nos correspondía morir en esa cruz, pero Jesús tomó nuestro lugar. Así que hubo un tiempo después de que ya todo estaba consumado, ¿sí? Y Jesús exitosamente se ofreció a sí mismo como ofrenda sustituta por nuestro pecado y el pecado de toda la humanidad, ¿sí? Y dijo Jesús, lo vimos ahí en el versículo 28, ¿verdad? Dijo, tengo sed, ¿ya? Jesús no aceptó una bebida que servía para adormecer el dolor, ¿verdad? Al inicio de su calvario. Y esto no lo dice aquí Juan, pero sí lo menciona Marcos. Veámoslo ahí en Marcos 15:23. Veamos ahí Marcos 15:23, que dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra, era un vino adulterado, ¿sí? Pero que Jesús lo rechazó, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estuvo dispuesto a sufrir todos los dolores de la cruz, ¿verdad? Por amor a nosotros, ¿verdad? Este era un vino mezclado con mirra, era un brebaje especial que ayudaba a los crucificados a que se adormecieran y no sufrieran tanto, ¿verdad? Pero Jesús lo rechazó, él sufrió, ¿verdad? Por amor a nosotros. Pero ahora sí, ahora acepta el sorbo de este vino, que era un vino muy diluido, ¿sí? En otras versiones dice un vinagre, ¿sí? Era un vino agrio, era un vino barato, que tomaban los soldados romanos y la gente pobre, ¿verdad? Era muy común, ¿sí? Así que lo tomó Jesús para humedecer sus labios y sus labios resecos y su garganta seca, ¿sí? Mostrando así su humanidad y su padecer. Y esto lo hizo para hacer
un anuncio final al mundo con una voz más clara y más alta, porque tenían que escucharlo todos los que estaban ahí observando, ¿verdad? Así que podemos conectar ya que ya todo estaba consumado en las palabras de Jesús cuando dice tengo sed. Cuando Jesús tengo sed, ya había pasado ya lo peor. El precio ya había sido pagado y Jesús estaba listo para anunciarlo. Cuando el pecador dice, tengo sed, ya ha pasado lo peor. ¿Amén? Porque es una alma sedienta que viene a los pies de Jesús, Jesús no la echa fuera. ¿Sí? Jesús satisface esa sed de cualquier pecador. Así que como segundo punto vemos entonces que Jesús tomó su obra en la cruz. Veámoslo ahí el versículo 29 y 30. Así que había allí una vasija de vino agrio, dice, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Y el versículo 30 dice, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Amén. Así que consumado es, dijo Jesús, todo está cumplido. Las palabras de finales de Jesús en el original, en el antiguo griego es tetelestai, ¿sí? Tetelestai. Fue el clamor de un ganador. Consumado es, dice tetelestai en el griego, ¿verdad? Así que Jesús había terminado su propósito eterno en la cruz. Hoy permanece como una obra terminada, el fundamento de toda nuestra fe y de nuestra paz. Permanece en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pagado por completo, ¿verdad? Significa consumado. Es pagado por completo. La deuda que justamente le debíamos a Dios ha sido pagada. Hemos hecho las paces ahora entonces entre Dios y el hombre. ¿Sí? Hemos sido justificados. Eso es lo que se llama en la Biblia la justificación. ¿Sí? Justificados por medio de la fe puesta en Jesús, por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así que no es cierto que una simple palabra puede cambiar todo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando en un tribunal el juez le dice a una persona inocente, sí, pues ya le cambió la vida, ¿verdad? A diferencia que si le dice culpable, también ya le cambió la vida, ¿verdad? En un partido de fútbol, cuando el árbitro dice penal, ¿qué pasa? Ya cambió el resultado del juego, ¿verdad que sí? Y cuando una mujer le dice sí a su novio en el altar, también ya cambió su vida, ¿verdad? Su compromiso también cambia su vida por completo, ¿no es cierto? Cuando una persona le dice a otra, adiós, ¿verdad? No sé hasta cuándo te va a ver, también cambia todo, ¿sí? Sin embargo, nunca se ha pronunciado otra palabra que haya impactado más en el mundo que esta que dijo Jesús, consumado es, ¿sí? En algún punto antes de morir, antes de que el velo se partiera en dos ahí, ¿verdad? En el templo, antes de que Jesús proclamara consumado es, sucedió algo increíble. Dios Padre puso sobre Jesús, ¿sí?, toda nuestra culpa y toda la ira de Dios cayó sobre Jesús por el pecado que de nosotros, ¿sí? Cayó sobre Jesús, ¿sí? Él no lo merecía porque Él nunca pecó. Jesús lo llevó en sí mismo en la cruz a la perfección. Entonces el sacrificio de Jesús satisfizo, fue el único que fue satisfecho totalmente, que satisfizo la ira de Dios por nosotros, ¿verdad? Nadie más podía tomar ese lugar, solamente Jesús, ¿verdad? Porque Jesús fue 100% hombre, hermanos, así como nosotros, pero sin mancha, sin pecado, ¿sí? La diferencia. Cuando antes iban a entregar un corderito ante el altar, ¿verdad?, en sacrificio, era examinado, le examinaban los dientes, le miraban las orejas, las patas, que no estuviera cojo, que no tuviera algún desperfecto. Tenía que ser un corderito perfecto, ¿verdad? No muy mayor tampoco, ni muy tiernito, ¿verdad? Y era inspeccionado minuciosamente para poder ofrecerlo a Dios, ¿verdad? Si el cordero tenía algún desperfecto, era desechado, ¿verdad? No era aceptado, ¿verdad? Y Jesús fue el cordero sin mancha, el único sacrificio que Dios aceptó por el pecado de la humanidad. Así que fue el clamor de un conquistador, ¿sí? Se pronunció a una gran voz. No hay nada de angustia en él. No hay lamentos en él, es el clamor de alguien que ha completado una labor tremenda, ¿verdad? Jesús murió con el clamor de la victoria en sus labios. No es el gemido de los derrotados, ni es el suspiro de resignación de un paciente. Es el triunfante reconocimiento, hermanos, de que ahora ha cumplido plenamente la obra que Jesús vino a hacer en la tierra.
Amén. No es un grito de derrota ni de resignación, sino de victoria. Así que el verbo es teleo, que significa consumar. Era utilizado en los primeros siglos y significa cumplir y pagar una deuda. Y con frecuencia aparecía en los recibos, ¿verdad? Cuando alguien pagaba algo, ¿verdad? Pagado, cancelado, ¿verdad? Consumado. La declaración de Jesús, consumado es, tetelestai, tetelestal, puede ser interpretada como pagada en su totalidad. Todo fue consumado, pagado y totalmente logrado. ¿Sí? Todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, lo que los profetas habían dicho, se consumaron. Los sacrificios y las ceremonias del sacerdocio que se habían hecho en el pasado se consumaron. La obediencia perfecta fue consumada. La satisfacción de la justicia de Dios fue consumada. Y el poder que Satanás tenía sobre el pecado y la muerte también fue consumado. Así que la obra que Dios ha hecho en nosotros también, hermano, tiene que ser consumada. Así que entonces debemos trabajar para Dios, debemos perseverar hasta que Él haya cumplido su obra en nosotros también. ¿Sí? No lo hacemos para salvarnos a nosotros mismos, porque la salvación no es por obras, hermanos, ¿sí? Sino es por fe. ¿Sí? Pues esto ya lo hizo Jesús, Él hizo todo en la cruz. ¿Sí? Por eso es que somos salvos, por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así que habiendo inclinado la cabeza, dice también, ¿verdad? El verso, esto habla de un acto pacífico, como acostarse sobre una almohada, ¿verdad? Jesús no colgó la cabeza en señal de derrota, la inclinó en paz. Entregó el Espíritu. ¿Qué dice Juan 10:18? ¿Se acuerda que lo habíamos visto el otro día? ¿Sí? ¿Quién le arrebató la vida a Jesús? No, pues nadie. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Juan en Juan 10:18? Dice, nadie puede quitarme la vida, dijo Jesús, ¿sí? Sino que yo la entrego voluntariamente. ¿En qué? En sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera también, y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Imagínate, ¿sí? Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, ¿verdad? Así que Él, de una manera diferente a cualquier hombre, entregó el Espíritu. Jesús sabía exactamente el momento en que iba a nacer, ¿sí? Allá en Belén, ¿verdad? Y también sabía el momento justo en que iba a morir y cómo iba a morir. ¿Alguien de nosotros sabe eso? Nadie sabía cómo íbamos a nacer, ni quiénes iban a ser nuestros padres, nada de eso, ¿verdad? ¿Y alguien sabe cómo va a morir? Díganme. Nadie, ¿verdad que no? Solamente Jesús, ¿verdad? Muchas que se han proclamado profetas, ¿verdad? Como Mahoma, Confucio y todos esos, han muerto. Pero dígame usted, ¿dónde están? ¿Dónde resucitaron? ¿Dónde está su cuerpo? Ahí se quedó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, solamente Jesús resucitó de la muerte, venciendo con poder, ¿verdad? A Satanás. Así que Jesús entregó el Espíritu, nadie le arrebató la vida a Jesús, ¿sí? Él lo dio voluntariamente, por amor. Así que la muerte no tenía ningún derecho sobre el Hijo de Dios, que era sin pecado. Es sin pecado. Él se puso en lugar de nosotros los pecadores, pero Él nunca fue un pecador. Así que no podía morir a menos que entregara el Espíritu. ¿Te das cuenta? Él entregó su vida porque así lo deseaba, cuando lo deseó y cómo lo deseó. ¿Sí? Lo dijo San Agustín. Así que nadie le arrebató la vida a Jesús. Su muerte fue una entrega voluntaria, una entrega que Él tenía la autoridad para hacer, porque la autoridad para entregar su vida estaba acompañada por una autoridad para continuar su vida también. ¿Sí? Lo dice aquí Juan 10:18. Así como tercer punto podemos verlos entonces los escrúpulos religiosos. Veamos ahí el versículo 31 y 32. Dice así que era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente. Así que el día siguiente era el día de descanso y lo subraya aquí Juan, entre paréntesis, dice que era un día muy especial porque era la semana de la Pascua, ¿sí? Y entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte y así podrían bajar los cuerpos. Entonces era una semana muy especial, se celebraba la Pascua, venían judíos de todas partes, ¿sí? De lejos, ¿verdad? A celebrar. Era una fiesta que duraba 7 días, ¿verdad? Era una gran celebración, todo el mundo venía al templo a presentar sus sacrificios, ¿verdad? En ofrendas a Dios. Y entonces ellos no querían, ¿verdad? Que vieran allí a los 3 muertos ahí colgados en la cruz, ¿verdad? Porque querían
no querían contaminarse, ¿verdad? Así que inmediatamente después de la muerte de Jesús por crucifixión, tuvieron la necesidad entonces de remover los cuerpos de las cruces. Era la preparación de la Pascua. Eso se refiere a las declaraciones también que dijo Juan en versículo 19, capítulo 19, verso 14, que ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Lo habíamos visto. Donde Juan está diciendo que ya era el día de preparación para la Pascua, se acercaba el mediodía, ¿verdad? Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, ¿sí? Entonces, ya se estaban acercando el día, ¿verdad?, de la celebración. Así que, y también lo mencionan en Juan 18, 28, también lo dice que ya se acercaba el día de la Pascua, 18, 28, ¿verdad? Entonces aquí dice, el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer, de allí lo llevaron a la residencia oficial del emperador romano, ¿verdad? Sus acusadores no entraron a la casa del emperador, porque de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. ¿Te das cuenta? Estos líderes religiosos pidieron que les quebraran las piernas a los 3 crucificados en la cruz, ¿sí?, para acelerar su muerte, ¿sí? Normalmente los que eran ejecutados por crucifixión permanecían en la cruz durante días, ¿sí?, como una sombría advertencia a la población de las consecuencias que iban a sufrir todos aquellos que se opusieran al imperio romano por desobedecer al gobierno romano. Así que, sin embargo, como se aproximaba el día de reposo, y porque era un día muy especial, lo señala aquí Juan, ¿verdad?, de solemnidad, asociado con la Pascua y su semana, los líderes religiosos exigieron que los romanos quitaran esa desagradable vista de los 3 hombres crucificados, ¿sí? Sus consecuencias no fueron... sus conciencias de estos hombres religiosos no fueron afectadas por el asesinato de Jesús. Mira hasta dónde llega la hipocresía, ¿verdad? Estos hombres no les importó, ¿verdad?, haber mandado a la muerte a un hombre inocente, ¿verdad?, que murió en la cruz, pero sí fueron conmovidos por el temor de contaminarse, ¿verdad?, como un acto ceremonial. Vemos ahí esa religiosidad, ¿verdad? No podemos ver a estos hombres ahí en este día tan especial, el día de reposo, ¿verdad? Porque también la ley lo prohibía, ¿verdad? Y mandan a que les quiebren las piernas a los 3, ¿sí? Así que sus conciencias no fueron heridas por el asesinato de Jesús, pero fueron grandemente conmovidos por el temor de la contaminación ceremonial. Los escrúpulos religiosos pueden vivir entonces en una conciencia muerta, ¿verdad? Es que hay gente religiosa. ¿No conocen ustedes así mucha gente religiosa, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad?, no, ahora pues yo no voy a comer ciertos alimentos, ¿verdad?, me voy a privar, ¿verdad?, porque voy a ofrecer al Señor un sacrificio, ¿verdad?, este día, ¿sí? Pero luego termina, ¿y qué pasa? Siguen otra vez igual, ¿verdad? No hay un cambio en su comportamiento y en sus conciencias, ¿verdad?, solo para agradar a Dios, ¿verdad?, un día al año por lo menos, ¿verdad? Así que estos hombres rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, el rompimiento de las piernas de un hombre crucificado. ¿Qué hacía? Aceleraba la muerte de estas personas, ¿sí?, porque no podían entonces sostenerse con sus piernas ahí en la cruz, y entonces les faltaba la respiración, ¿sí? Entonces morían más rápido, ¿verdad? Era un dolor intenso, ¿verdad? La única manera en la que un hombre crucificado podía respirar era levantándose en sus pies, sosteniéndose en sus pies hacia arriba, ¿verdad? Le ayudaba un poco, ¿verdad? Pero al no tener ese sostén en sus pies, tenían que depender completamente de sus manos, y eso les afectaba el pecho y la respiración, y morían más pronto, ¿sí? No podían respirar, no podían levantarse por medio de sus piernas, ni podían aliviar la tensión sobre sus brazos y los músculos de su pecho. Si se les rompían las piernas, entonces era imposible
entonces que respiraran, ¿verdad? Y la muerte por consiguiente venía inmediatamente debido a la falta de oxígeno. Así que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, ¿sí? Y asimismo del otro. Respondiendo a la petición de los líderes religiosos, los soldados en obediencia fueron y se apresuraron le apresuraron la muerte a estos hombres que estaban crucificados, uno a cada lado de Jesús. Este era un trabajo brutal, ¿sí? Que hacían los romanos. Y esta gente era experta, hermanos. Usaban un mazo grande, ¿verdad? Para pegarles ahí y quebrarles las piernas, ¿verdad? Las rodillas especialmente, ¿verdad? Entonces, probablemente utilizaban una barra de hierro o un bastón o un garrote así muy pesado, ¿verdad? Con lo que podían, con un solo golpe, quebrar las piernas, ¿verdad? Para asegurar una muerte rápida. Y a esto le llamaban crucifragio. Rompían las piernas con un mazo pesado o una barra, ya que sin tales medios el crucificado podía en algunos casos permanecer ahí por 36 horas si no les quebraban las piernas. O sea, pero como ya se acercaba, ¿verdad? El día sábado, a las 6 de la tarde empezaba el día sábado para ellos, ¿verdad? Tenían que apresurarles la muerte. Así que este rompimiento de las piernas debe haber sido algo aterrador para un hombre que aún vivía y estaba colgado ahí en esa cruz. Fue una especie de golpe de gracia, ¿verdad? Que les daban una manera más rápida de dar fin a su dolor. Así como cuarto punto, entonces vamos a ver entonces la confirmación de la muerte de Jesús, versos 33 y 34. Vamos a ver ahí qué pasó. Entonces los soldados dice que fueron y les quebraron las piernas a los hombres crucificados con Jesús. Y veamos el verso 33, dice que cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas, ¿sí? Más cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto, ¿sí? Estos soldados eran expertos, habían supervisado que realmente Jesús ya había muerto en la cruz. Ellos sabían cuando un hombre ya había muerto y cuando aún estaba vivo. No era la primera vez que ellos ejecutaban a un prisionero, ¿verdad? En la cruz. Eran personas experimentadas y era un juicio experimentado el que ellos dijeron que Jesús ya estaba muerto, ¿verdad? Su testimonio valió. Marcos agrega algo aquí muy importante, Marcos 15, 44 al 45, agrega, no lo dice Juan, pero Marcos sí, dice que agrega que Poncio Pilato le pidió al centurión que supervisara la confirmación de que Jesús ya había muerto. Y el centurión efectivamente confirmó que Jesús ya estaba muerto. Veamos ahí, Marcos 15, 44 al 45, ¿qué dice? Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entonces entregó a José el cuerpo de Jesús, ¿sí? Así que vemos entonces ahí que Jesús ya había muerto. El versículo 34 dice que, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió, ¿qué? Sangre y agua. Sí, vamos a ver qué pasó, qué significa eso también. Así que mira lo que está pasando aquí. Es algo sobrenatural, ¿sí? Poncio Pilato da la orden a los soldados de que vayan y les quiebren las piernas a los tres que estaban crucificados, incluyendo Jesús, ¿sí? Pero ¿qué hace este soldado? Dígame usted, ¿sí? No le quiebra las piernas a Jesús, ¿verdad que no? ¿Qué hace? En vez de quebrarle las piernas, le atraviesa su costado con una lanza. Sin querer, este hombre está haciendo el cumplimiento de una de las profecías, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Sí? Así que la forma acostumbrada de asegurarse de la muerte de un hombre crucificado era golpearlos y romperle las piernas. Después de hacerlo, las primeras dos víctimas eran completamente normal que este soldado viniera y le quebrara las piernas también a Jesús, ¿verdad? E incluso supuestamente ya a Pilato le había ordenado que lo hiciera. Así que, sin embargo, este soldado no lo hizo. En vez de eso le abrió el costado con una lanza. Involuntariamente entonces este soldado romano cumplió varias de estas profecías que vamos a ver a continuación. Y como la herida infligida, como dijo Tomás, ¿verdad? Y en Juan 20, 25, hasta no ver yo, dijo a Jesús, por mis propios ojos no voy a creer, dijo Tomás, ¿verdad? Hasta que no meta mis dedos en sus manos, ¿verdad? En los hoyos de sus manos, por que le hicieron los clavos, y meta mi mano en su costado, dijo, ¿verdad? O sea, quiere decir que la herida que le habían hecho a Jesús era grande, para que Tomás haya dicho, y para que yo meta mi mano en su costado, entonces voy a creer, ¿verdad? Entonces,
Se puede asumir que el soldado tenía como objetivo asegurarse que Jesús estuviera muerto, dándole, como quien dice, la estocada final, ¿verdad? Para asegurarse que realmente ya había muerto. Y al instante dice que salió, ¿qué? Sangre y agua. Esto fue tomado de una confirmación absoluta de que Jesús ya había muerto. Del corte de su costado por la punta de la lanza fluyó una sustancia que parecía sangre y una sustancia que parecía agua. Hay algunos que consideran esto como algo así como una especie de autopsia que le hicieron a Jesús, revelando que la verdadera causa de la muerte de Jesús, ¿sabes cuál fue? Un corazón roto, ¿sí? Colapsado. Según los doctores, ¿verdad? Que dicen que por qué salió sangre y agua, ¿verdad? Algo ocurrió en el corazón de Jesús, ¿verdad? Se rompió, ¿verdad? Colapsó. Y eso también nos habla a nosotros acerca de, en el antiguo pacto, esto tiene un significado, la sangre y el agua. La sangre era rociada, ¿verdad?, para purificar todos los elementos del santuario, ¿verdad? Era como un símbolo de la expiación, ¿sí? Y purificación por el pecado. Así que tomamos estos tipos del Antiguo Testamento y obtendremos esto, que la purificación del pecado era típicamente establecida por la sangre y por el agua. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Te das cuenta? Entonces aquí está significando también algo que se hacía como una ceremonia, ¿verdad? El sacerdote hacía en el santuario ahí, ¿verdad? Con la sangre de todos los corderos. La rociaba para purificar y simbolizando la expiación y purificación por los pecados del pueblo. Pero el agua también era muy importante, ¿verdad? Habla de purificación y limpieza. Así que como quinto punto vamos a ver entonces que Juan testifica del cumplimiento de las Escrituras, verso 35 al 37. Vamos a ver ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan? La información anterior, dice, proviene de un testigo ocular que vio los hechos, estuvo presente, es un relato fiel y verdadero. Él dice la verdad, ¿para qué? Para que ustedes también continúen creyendo. Había un propósito, ¿verdad? Por el cual Juan escribe su precioso evangelio, y es para que creamos en Jesús, que es verdaderamente el Hijo de Dios, quien dijo ser, ¿verdad? Y todo esto estaba profetizado, hermanos. Veamos ahí el Salmo 34:20, estaba profetizado también, y lo que iba a pasar. Estas cosas sucedieron, dice, para que se cumplieran las Escrituras, que dice, ni uno de sus huesos será quebrado, ¿verdad? Estaba escrito. Y el 37 dice, y mirarán al que atravesaron también, ¿verdad? O sea, ¿a qué escritura se está refiriendo Juan ahí? Mira, el Salmo 34:20 dice que ya estaba profetizado que a Jesús no le iban a quebrar ningún hueso. ¿Qué dice el Salmo 34:20? Según la Reina Valera dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. ¿Te das cuenta? Y este salmo se escribió 700, 800, casi 1000 años antes, ¿verdad? Estaba profetizado que a Jesús no le iban a quebrar ni uno de sus huesos. Y también los mencionó Zacarías, ¿verdad? En Zacarías 12:10 también dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, ¿a quién? A quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Zacarías lo profetizó miles de años atrás también, ¿verdad? De que mirarán al que fue traspasado. Se cumplió estas escrituras allí en la cruz, ¿verdad? La semana pasada mirábamos también el Salmo 22, ¿verdad? Que mucho de lo que está pasando aquí en la cruz se cumplió. Léalo ahí en su casa, ¿verdad? De que Jesús dijo, tengo sed, dijo, ¿verdad? Mi lengua se me pega al paladar, sobre mis ropas se echaron suertes, ¿verdad? Todo esto estaba profetizado y está escrito ahí en el Salmo 22, ¿verdad? Se burlarán de mí, me dirán si creyó en Dios, sálvese a sí mismo, ¿verdad? Se burlarán, ¿verdad? Incluso les llama perros ahí David, ¿verdad? A estos burladores. Así que mirarán al que traspasaron. Y el que lo vio, ¿quién fue el que lo vio? Juan, ¿verdad?
Juan da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros también creamos. Así que Juan dio una solemne garantía de que él estuvo presente en la crucifixión de Jesús. Y que él vio todas estas cosas con sus propios ojos. A Juan nadie se lo contó, ni son fábulas que él se inventó, ni nada de eso. Él fue testigo porque estuvo presente en la crucifixión de Jesús, vio todo su padecimiento, lo vio morir y escuchó las palabras que él dijo en la cruz. Así que Juan escribe porque él vio estas cosas con sus propios ojos y también explica la razón de su testimonio, que es para que todo aquel lector pueda creer, todo aquel que lea el Evangelio según San Juan y toda la Biblia pueda creer en Jesús. Así que en particular las visiones de la sangre y del agua mencionadas en el versículo anterior tuvieron un impacto en Juan. ¿Sí? Más adelante Juan también escribe sus cartas primera, segunda y tercera de Juan y lo menciona en primera de Juan 5:6. Él describió a Jesús como que él vino mediante agua y sangre. Miremoslo ahí también en primera de Juan. Dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y ¿qué? Y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma. Primera de Juan 5:6. Así que ahí está. Juan fue testigo y esta descripción ha desconcertado a muchos teólogos, comentaristas que no están seguros de esta afirmación de Juan, de que si Juan se refería a las aguas del bautismo de Jesús o al agua mencionada aquí en Juan 19:34 que salió de su costado. Pero sin embargo la forma y la certeza de la muerte de Jesús es una parte esencial de nuestra fe cristiana, hermanos. Así que esto realmente es para que nosotros también creamos, ¿sí?, en Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Lo que Juan nos ha contado sobre la muerte de Jesús hasta este punto nos debe que llevar a creer, hermanos, a no ser incrédulos, ¿verdad? Como fue Tomás, ¿verdad? Lo vamos a ver las próximas semanas también, porque Tomás no creyó, ¿verdad? Así que la inocencia de Jesús nos lleva entonces a creer. Su gran dignidad bajo su sufrimiento nos lleva a creer. La forma de la muerte y la crucifixión de Jesús nos lleva a creer. El título en la cruz, ¿verdad? Rey de los judíos, que aparece ahí en hebreo, en griego, hebreo y latín, nos lleva a creer. El clamor que Jesús dijo en la cruz, consumado es, nos lleva a creer. Su pacífica entrega de su espíritu nos lleva a creer. La certeza de su muerte nos lleva a creer que realmente Jesús resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Así que porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las Escrituras, sorprendentemente lo que parecía ser una elección al azar de este soldado, ¿verdad?, de que no le quebró los pies a Jesús, ¿verdad?, y atravesó el costado de Jesús, en vez de quebrarle las piernas, sucedió entonces, hermanos, para que se cumplieran las Escrituras. ¿Te das cuenta? Hasta Dios estaba usando a este hombre impío, ¿verdad?, que no creía, ¿verdad?, no quebrarle las piernas a Jesús, sino atravesarlo con un costado. Se estaba cumpliendo las Escrituras profetizadas ahí, ¿verdad?, en Zacarías y en los Salmos. Así que no será quebrado hueso suyo, era una profecía del Salmo 34:20, lo vimos. Y también estaba en Éxodo 12:46, para los que están tomando nota, y también en Números 9:12. ¿Qué dice Éxodo 12:46 y Números 9:12? Habla acerca del Cordero Pascual, ¿sí? Cuando celebraban la Pascua, les había dicho Moisés, por medio de Dios en la ley, él le decía que en cada casa que se comiera un solo cordero pascual, no decían, habían reglas, ¿verdad?, que había estatutos acerca de cómo celebrar la Pascua y todo eso, y refiriéndose acerca del cordero pascual que iban a comer esa noche, había muchos requerimientos, ¿verdad? Uno de ellos era que no sacaran nada de la carne del cordero fuera de la casa, ni que quebraran ninguno de sus huesos. ¿Sí? También en Números 9:12 dice que no dejarán nada del cordero para el siguiente día, se lo tenían que comer todo, ¿verdad? Tenía que ser asado, no tenía que ser cocido la carne, sino asada, tenían que comérselo todo. Y si el cordero era muy grande, tenían que compartirlo con otra familia. La idea es que no tenía que sobrar nada, ¿verdad? Así que ni
tampoco deberían de quebrar ninguno de sus huesos y deben seguir todas estas ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Esto está en Números 9:12. O sea que había el Cordero Pascual Jesús, ¿verdad? Estaba cumpliendo todos estos estatutos, ¿verdad? Que estaba en la ley. En el Antiguo Testamento. Así que este soldado fue inconsciente y accidentalmente cumplió con estas profecías por parte del hombre. Sin embargo, su cumplimiento exacto muestra entonces la providencia y la guía de Dios, que nos debe de llevar a creer, hermanos, ¿sí? A no ser incrédulos. Así que el soldado romano recibió la orden de quebrar las piernas de los hombres crucificados y sin embargo, por alguna razón, no quebró las piernas de Jesús. Esto fue un increíble cumplimiento de la profecía. Y también que decía, mirarán al que traspasaron. Esta profecía en Zacarías 12:10, también está en Zacarías 13:6. Fue inconsciente y accidentalmente por parte de este hombre, del hombre, se cumplió. Sin embargo, su cumplimiento exacto muestra la providencia y la guía de Dios y nos debe de llevar a creer, hermanos. Amén. Así que ya para concluir, podemos decir entonces que Jesús dijo, consumado es. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? La obra está terminada, está completada. Cuán majestuosa obra fue la que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ponme ahí, Mario, la foto donde está Jesús en la cruz, por favor. Ahí. Así que su obra en esta tierra fue única y verdadera. Él vino a nacer en un humilde pesebre, ¿verdad? Para luego, al fin de su trayectoria, morir, ¿sí? En el crucificado, ahí en el monte Gólgota, ¿verdad? De la calavera, colgado en un madero por nuestros pecados. Toda su vida terrenal era con un propósito. Jesús vivió con un propósito y logró terminar la obra que Dios le había encomendado, ¿sí? Que el Padre Dios le había encomendado. Su diario vivir era continuamente cumplir la voluntad de su Padre. ¿Qué dice Juan 4:34? ¿Sí? Anótenlo ahí. Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre que me envió. ¿Sí? Y que acabe su obra, dijo Jesús. Finalmente Jesús llega entonces al final de su obra. Él ya había cumplido en su totalidad y con éxito el cargo que el Padre le había encomendado. Morir por los pecados de la humanidad. Como lo declara también Jesús mismo en Juan 17:4, que dijo así, yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Jesús fue obediente, hermanos, y fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz. Toda su vida la vivió glorificando a su Padre, haciendo su obra y haciendo la perfecta voluntad de Dios. Jesús finalmente había realizado la labor que el Padre le había encomendado, que se le encomendó. Y la cumplió con plena satisfacción y pudo decir, la he acabado, ¿sí? Ya la he hecho, se ha realizado, se ha cumplido. Esta obra fue difícil y dolorosa, pero ahora ya estaba acabada, ya estaba completa. Ahora la puerta se abrió, hermanos, para todos nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, se rompió el velo de arriba para abajo en el templo, significando que ahora tú y yo tenemos entrada y acceso al Padre Celestial por los méritos de Jesús. ¿Sí? Esta obra fue difícil y dolorosa, pero ahora ya estaba acabada. Ahora la puerta se abrió para todos y en cualquier lugar y de cualquier condición podemos acercarnos a Dios por medio de la cruz y depositar nuestra fe en Cristo. Al disfrutar, ahora podemos disfrutar de una relación, una nueva relación con Dios. ¿Sí? Antes las personas tenían que ir con el sacerdote, ¿verdad? Presentar sus sacrificios, ¿verdad? Y el sacerdote los presentaba delante de Dios, ¿verdad? Se santificaba y se purificaba para presentar los sacrificios de todo el pueblo, una vez al año, ¿verdad? ¿Sí? Y la gente seguía haciendo sacrificios y sacrificios a Dios. Pero eso no solo cubría los pecados, ¿sí? Tenían que seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Pero ahora Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, hermanos, ¿sí? Con esto quedó
saldada nuestra deuda, ya no se necesitan más sacrificios. Jesús fue el sacrificio vivo por nuestros pecados. ¿Qué ejemplo para cada uno de nosotros nos ha dejado el Señor? ¿Verdad que sí, hermanos? Así que el poder declarar ahora con certeza y seguridad, consumado es, ¿sí? Todo ya fue hecho, nada quedó sin hacer, fue cumplido a cabalidad, 100%. Pregunto, ¿podemos nosotros hacer lo mismo ahora nosotros al finalizar nuestras vidas aquí en la tierra? ¿Sí? Si hay algo que nos demuestra estas palabras de Jesús es que sí es posible. Entendemos al ver la misión de Jesús y todo lo que Él tuvo que pasar, que no va a ser fácil, hermanos. Al igual que Jesús, nosotros también tenemos una cruz que cargar. Tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra, hermanos. Así que esa es nuestra responsabilidad que Dios nos ha encomendado a nosotros. ¿Y cuál es? Lo vemos ahí en Mateo 28, 19, 20. Dios nos ha encomendado a todos, hermanos, a ir por todo el mundo y a ser discípulos, enseñando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros aquí en la iglesia, que es su iglesia, Iglesia del Pacto, Vida Eterna, nuestra misión es dar a conocer a Jesucristo, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. ¿Sí? Juan 17:3, esa es nuestra misión, dar a conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo, ¿verdad? Quien ha enviado. Así que, como aplicación, podemos ver que entonces que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su vida, hermanos, por amor a nosotros en la cruz, para darnos perdón y salvación. Amén. Ahora nos toca a nosotros tomar una decisión, hermanos, ¿sí? ¿Y cuál es? Creer y aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, recibirlo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, y así recibir el perdón por nuestros pecados y ser salvos de la ira de Dios, ¿sí? ¿Te gustaría en este momento tomar esa decisión, entregar tu vida a Cristo, pedirle a Jesús que perdone tus pecados y venga a morar a tu corazón? ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor? Y démosle gracias, hermanos, por su sacrificio, porque cada gota de sangre que Jesús derramó en la cruz la hizo por amor. Cada latigazo, cada golpe que Él recibió, cada burla, Él no abrió su boca, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Así que si tú aún no has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador, este es el momento para que tú entregues tu vida, te pongas a cuentas con Dios y le pidas que entre a morar a tu corazón y perdone tus pecados. ¿Por qué no oras y le dices así al Señor, si este es el deseo de tu corazón? Señor, venimos aquí delante de ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor. Venimos aquí reconociendo, Señor, nuestro pecado, nuestra condición. Creemos y reconocemos por fe, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que derramaste tu vida por amor a nosotros en esa cruz, Señor, para darnos perdón y salvación, Señor. Tú fuiste el sacrificio, Señor, el sustituto, el que tomó nuestro lugar en la cruz, Señor. Y gracias a tu sacrificio, a tu sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, Señor. Hemos sido restaurados, Señor. Nuestra relación con Dios Padre ha sido restaurada, Señor, por tu sacrificio, por tus méritos, Señor, no por nosotros, Señor, por muy buenas obras que hagamos, Señor. Solamente por tu sacrificio en la cruz tenemos paz con Dios, Señor. Y te damos gracias con eso, Señor, porque podemos ahora entrar confiadamente, Señor, hacia el trono de tu gracia, Señor. Yo te pido, si hay alguien que aún no te ha aceptado como único Señor y Salvador, que hoy sea el día, Señor, que pueda abrir su corazón, que pueda pedirte a ti, Señor, que entres a su vida. Y dile así con todo tu deseo de tu corazón. Dile: Padre, vengo delante de ti. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que sanes mi corazón, me limpies de todo mal, Señor, y me hagas una nueva criatura, Señor. Dame la oportunidad de servirte, de alabarte, Señor, de glorificar tu nombre. Creo que tú moriste en una cruz, creo que resucitaste el tercer día, creo que tú eres el Hijo de Dios, Señor, y que estás sentado a la diestra de Dios Padre, y un día vendrás, Señor, con poder y gloria, Señor, y un día moraremos por siempre contigo en la eternidad, Señor. Ven a morar a mi corazón, sé tú el Señor y Salvador de mi vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Si tú has recibido a Cristo como tu único Señor y Salvador hoy, comunícate con nosotros. Aquí tenemos nuestra dirección, ¿verdad? Somos los pastores Mario y Pati Torres de la bella ciudad de Rockford, aquí en la Iglesia Vida Eterna. Estamos ubicados en el 3525 Broadway,
ahí está nuestro número de teléfono, comunícate, te haremos llegar un hermoso libro del Evangelio según San Juan en inglés y español para que tú lo leas. Y queremos saber de ti. Comunícate para poder ayudarte a tener una mejor relación con Dios. Visita nuestras páginas web, ahí está nuestra dirección, nuestra página en Facebook y en YouTube, y mándanos un email si se te hace más fácil, ¿verdad? O un mensaje de texto. Queremos conocer de ti y ayudarte. Así que no nos resta más que agradecerte por tu atención y te esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Y no nos despedimos sin antes desearte la bendición de parte de Dios, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompañen donde quiera que tú vayas, que su Espíritu Santo te llene, te santifique y que te aparte de todo mal, Señor. Te damos gracias, Padre, llévanos con bien a nuestro hogar, te lo pedimos, oh Dios, y que tu paz llene nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones para todos, que Dios les bendiga, los esperamos, tenemos unas clases de discipulado ahí abajo y una rica comidita ahí para todos, esperamos verte, todos son bienvenidos. La paz de Dios esté con ustedes, bendiciones a todos, amén.